en el estator de excitación, aumenta el campo magnético, se aumenta el campo magnético aquí, entonces se aumenta la corriente alterna producida por estos devanados, pero para que aquí se produzca el campo magnético necesitamos corriente continua, entonces por eso necesitamos una serie de diodos, 3 positivos, 3 negativos, y un varistor o supresor de pico que nos proteja el sistema, los diodos, contra los picos de corriente, y entonces la respuesta es que por aquí vamos a tener corriente continua. Aunque aquí se produce corriente alterna, trifásica, realmente aquí vamos a tener corriente continua. Bien. Estas bobinas que vemos aquí, estas bobinas, entonces, se pueden arreglar o pueden venir primero, hay generadores de 6 hilos, lo que llamamos generadores de 6 hilos, 6 alambres, 6 puntas. Normalmente son generadores grandes, ¿ya? De potencias grandes, donde solamente tenemos 6 hilos. Ustedes miran aquí, esta es una bobina con 2 terminales, otra bobina con 2 terminales, otra bobina con 2 terminales, nos da 6 puntas. Bueno, la configuración puede ser entonces en Y, trifásica, o puede ser conexión en delta o triángulo, más conocido como delta, ¿sí? Y podemos usar aquí, con este tipo de arreglo, podemos usar una fase o 3 fases, ¿sí? En este caso, miren, no tenemos neutro, aquí no hay neutro, en este caso sí tenemos neutro, que es este. En el caso de Y tenemos voltajes a 60 Hz, entonces este arreglo nos da de 380 a 480 voltios de corriente alterna. Y con este arreglo en delta, a 60 Hz, podemos tener voltajes desde 220 a 240 voltios. La mayoría de nuestros generadores vienen generadores de 12 hilos. Bueno, este generador que hemos visto aquí atrás, se llaman generadores no reconectables, porque aquí este voltaje es fijo. La única manera que pudiéramos cambiar es pasarlo acá, a delta, ¿sí? Que no es muy común, el que se usa es este. Pero aquí no podemos cambiar el voltaje. Esto nos da de 380 a 480 y no hay nada que hacer. Este tipo de arreglos con generadores de 12 hilos o 12 puntas, entonces sí nos permite configurar las bobinas del estator principal. Las podemos arreglar en Y, en doble Y, en delta y doble delta, ¿sí? Entonces, un generador de estos que pudo llegar, por ejemplo, con este arreglo, un generador de estos, y nos viene con este arreglo y venía, por ejemplo, a 220 voltios y el cliente dice, no, hombre, no me sirve 220, necesito 440, entonces simplemente es arreglar las bobinas, colocarlas, conectarlas de esta manera para que nos dé los 440 voltios y darle a la información al regulador de voltaje y darle la información al tablero de control, al control que vamos a utilizar para que él sepa que es el nuevo voltaje, ¿sí? Esta es una configuración también que pues, se puede usar, donde aquí tenemos, puede ser trifásica o monofásica, usar una sola fase, pero aquí sí tenemos la posibilidad del neutro. Aquí sí podemos tener ya una posibilidad del neutro. Y algunos generadores pequeños que vienen en esta conexión, en conexión trifásica, pero el cliente requiere una fase nomás. Le dice, no, yo no necesito sino 220 y un neutro. Entonces, estas bobinas que tenemos acá, las conectamos, como dice aquí, y el cliente va a tener entonces aquí 220 o 240, 220 o 240 voltios, y vamos a tener, si tiene 220, 110 voltios aquí. Entre L y M vamos a tener 110. Y entre L y L, 220. O puede tener 240 entre L y L, y entre L y M vamos a tener 120. Entonces, esos generadores son reconectables y permiten hacer eso y nos dan esa facilidad. Bien.
Dentro de los generadores es muy importante saber qué tipo de excitación tiene, ¿sí? Entonces, vimos que nosotros tenemos aquí cuatro polos, y esos polos son electroimanes que requieren de corriente continua para producir un campo magnético. Cuando ese rotor gira, entonces ese campo magnético también se hace giratorio, y ese campo magnético va a cortar las bobinas del estator principal e induce en esas bobinas un voltaje de corriente alterna. El voltaje de salida de esas bobinas entonces se va a controlar regulando la corriente continua que viene aquí por estos dos cables y que van a recorrer las cuatro bobinas del rotor principal, ¿sí? Esos generadores no tienen escobillas, unas escobillas que puedan transferir la energía de un componente que está rotando, que está girando, a un componente que está estático. Entonces no hay manera de hacerlo, ¿ya? En su lugar se utiliza un entrehierro o un espacio de aire y se utilizan campos magnéticos para transferir la energía, la potencia de un componente estático a un componente rotatorio. Pero para poder hacer eso, entonces ahora vamos a necesitar aquí de un mini generador de excitación y de una placa de diodos que nos va a rectificar la corriente alterna producida por este rotor, por los devanados de este rotor, y la vamos a rectificar y la vamos a convertir en corriente continua. Entonces, el valor del campo magnético va a depender de la cantidad del voltaje que mande el ABR aquí al estator de la excitación. Si el voltaje tiende a caer en puntas del generador, en bornes del generador, entonces el regulador de voltaje reacciona y envía más corriente aquí a este estator. Al enviar más corriente se produce más campo magnético y más corriente alterna se puede producir aquí, se rectifica y más corriente continua tenemos en el rotor. Bien. Este sistema arranca cuando paramos el generador, como esto aquí son la construcción mecánica, son una serie de láminas de acero al silicio. Entonces ahí queda un pequeño voltaje remanente que cuando volvemos a arrancar la planta, ese voltaje remanente es capaz de inducir aquí, campo magnético remanente, queda un campo magnético remanente que cuando arrancamos la planta es capaz de inducir corriente y empezar a alimentar el rotor principal, y a su vez el rotor principal crea corriente alterna, y de esa manera el regulador va funcionando. Empieza a funcionar, a alimentarse de los bornes del generador para empezar su función de control. ¿Qué pasa? Puede ser que con el tiempo este generador pierda o este estator pierde el campo magnético remanente. Entonces se necesita con una batería, esto ya polaridad, uno positivo, uno negativo, con una batería se hace un flash, ¿no? Que es conectarle brevemente la batería para que se vuelva a crear el campo magnético, ¿no? Bueno, miren que en este sistema de control, como lo vimos antes, para que el regulador de voltaje, el ABR, toma energía de los bornes del generador. Eso puede constituir en un inconveniente porque si tenemos cargas que distorsionen la onda sinoidal del generador, nos va también a afectar el funcionamiento del regulador de voltaje. Entonces, aquí para solucionar ese problema, los ingenieros diseñaron entonces el PMG, o un generador de imán permanente, donde entonces tenemos
un estator, un devanado estático y un imán, un campo magnético giratorio, ¿sí? Un campo magnético giratorio. Entonces, el resultado es que este señor siempre nos alimenta, aquí hay corriente alterna alimentando las tres fases, alimentando el ABR independiente de la alimentación que recibe aquí de las cargas de los bornes del generador. Aquí estas líneas son solamente para sensado, pero no para alimentar el ABR y para que funcione el ABR, no como fuente de potencia de energía, no. Él la recibe acá directamente del PMG. Entonces, eso lo hace totalmente independiente de las condiciones de la carga, de las cargas que tenga conectado el generador. Bueno. Las ventajas que tiene este sistema es que genera voltaje supremamente más rápido, no tanto como el anterior, que se requiere un tiempo para que se empiece a formar el campo magnético y a construir el voltaje. Y nos permite arrancar motores mucho más grandes, o arrancar motores grandes sin que se baje el voltaje en puntas del generador, porque este señor, independiente de lo que está pasando afuera, está alimentando el ABR, lo está energizando. Entonces tenemos esa ventaja. E indiscutiblemente es excelente cuando se manejan cargas no lineales, ¿sí? Que tienden a distorsionar la onda sinusoidal de la corriente alterna. Entonces es mandatorio usar donde hay cargas no lineales, como manejo de UPS o arrancadores variables de velocidad, ese tipo de mecanismos. Entonces se recomienda el PMG. Bien. Clasificaciones de potencia. Estas plantas entonces existen, están clasificadas ahí básicamente tres clasificaciones de potencia de acuerdo a unos estándares basados en la ISO 3046, ¿sí? Los grupos generadores objeto de esta charla son para ser usados en corriente alterna. Todo lo que estamos hablando aquí aplica para corriente alterna, no aplica para corriente continua. Y estos motores, por lo tanto, estos grupos generadores no deben ser usados en aplicaciones de corriente continua. Las tres clasificaciones importantes son emergencia o stand-by, potencia primaria o prime y potencia continua. Es importante conocer esto porque muchas veces seleccionamos mal una planta y colocamos, por ejemplo, una planta stand-by, clasificación stand-by en potencia prime, en potencia primaria. Y vamos a tener serios problemas, principalmente en el motor, en el impulsor, vamos a tener problemas de sobrecarga, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué se define como una clasificación emergencia o stand-by? Entonces dice que esa se aplica para suministrar corriente por todo el tiempo que dure un corte de energía. O sea que donde tenemos una planta stand-by debe haber energía de la red pública. No tiene capacidad de sobrecarga. Si son 100 kilovatios no podemos sacarle 110 o 105, son 100 kilovatios lo máximo. Es decir, no hay capacidad de sobrecarga. Bajo ninguna circunstancia se puede usar una planta stand-by en paralelo con la red pública o con otros generadores. No lo permite, salvo en transferencias automáticas que permiten sincronizar y paralelar el generador con la red pública con el ánimo de descargar la planta eléctrica y que entre la red pública sin que haya un segundo corte de energía.